En las profundidades de un pequeño pueblo rural, donde el silencio de la noche solo es interrumpido por el suave murmullo del viento entre los árboles, vivía María, una anciana granjera cuya vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Su casa, una modesta construcción de adobe y tejas rojas, se alzaba solitaria en medio de campos dorados, alejada del bullicio del pueblo y rodeada por la serenidad del campo. Una madrugada, mientras el cielo aún estaba teñido de un azul oscuro y las estrellas brillaban con intensidad, María se despertó sobresaltada. Un sonido extraño, casi sobrenatural, se colaba por las rendijas de su ventana. Era un llanto, pero no el de un ser humano. No, este llanto tenía un tono agudo y desesperado que heló la sangre de María. Con el corazón latiendo aceleradamente, se levantó de la cama y se asomó a la ventana. Lo que vio la dejó sin aliento. En el corral, iluminada por la tenue luz de la luna, había una gallina negra como el carbón. Sus ojos brillaban con una intensidad inquietante y de su pico salía aquel llanto desgarrador que había despertado a María. La anciana frotó sus ojos incrédula. Conocía a todas sus gallinas, pero esta era diferente. Con las primeras luces del alba, María salió a inspeccionar el corral. No había rastro de la misteriosa gallina negra. Sus otras aves picoteaban tranquilamente, ajenas al extraño suceso de la noche anterior. María se preguntó si todo habría sido un sueño, pero el recuerdo del llanto era demasiado vívido, demasiado real. Las noches siguientes el fenómeno se repitió. El llanto de la gallina se volvía cada vez más intenso, más perturbador. María apenas podía dormir, atormentada por aquel sonido que parecía cargar el peso de una profunda tristeza. Decidió que necesitaba ayuda, que alguien más debía saber qué estaba ocurriendo. Una mañana, María se armó de valor y caminó hasta la casa de don Carlos, el vecino más cercano y conocido por ser un pozo de sabiduría local. Don Carlos la recibió con una taza de café humeante y escuchó atentamente su relato. Cuando María terminó de hablar, el anciano permaneció en silencio por unos instantes, su mirada perdida en el horizonte. «María», dijo finalmente don Carlos, su voz cargada de gravedad, «lo que me cuentas no es nuevo en estas tierras. Hay una antigua leyenda que habla de gallinas que lloran en la noche». María lo miró intrigada y temerosa a partes iguales. Don Carlos continuó. «Se dice que estas gallinas no son simples aves, sino almas en pena. Almas que no han encontrado descanso y buscan ayuda entre los vivos». Las palabras de don Carlos resonaron en la mente de María durante días. ¿Podría ser cierto? ¿Estaba realmente frente a un fenómeno sobrenatural? La curiosidad y el miedo luchaban en su interior, pero finalmente la necesidad de saber la verdad se impuso. Una noche María decidió seguir a la misteriosa gallina. Esperó pacientemente hasta que el llanto comenzó y, armándose de valor, salió de su casa. La gallina negra estaba allí, sus ojos brillando en la oscuridad. Al ver a María, el ave comenzó a caminar, como invitándola a seguirla. El corazón de María latía con fuerza mientras seguía a la gallina a través de campos y senderos poco transitados. La luna llena iluminaba su camino, proyectando sombras inquietantes. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a un lugar que María conocía bien, el viejo cementerio abandonado del pueblo. La gallina se detuvo frente a una tumba pequeña y descuidada. No había lápida, solo una cruz de madera carcomida por el tiempo. Allí, el ave comenzó a llorar con más fuerza que nunca, un sonido que parecía desgarrar el velo entre este mundo y el más allá. Con manos temblorosas, María se acercó a la tumba. Apartó la maleza que había crecido alrededor y a la luz de la luna pudo distinguir unas letras casi borradas en la cruz. Con dificultad logró leer un nombre. Ana María, 1920-1928. Un escalofrío recorrió la espalda de María. Esta era la tumba de una niña, una pequeña que había muerto hace décadas. Podría ser que su espíritu estuviera ligado a esta gallina negra. ¿Era su llanto una súplica para ser recordada? Cuando el primer rayo de sol asomó por el horizonte, la gallina desapareció como si nunca hubiera existido. María, aún conmocionada por lo que había presenciado, notó algo en el suelo. Medio enterrado junto a la tumba había un pequeño juguete, una muñeca de trapo descolorida por el tiempo. En ese momento todo cobró sentido para María. La gallina, el llanto, la tumba olvidada. Era el espíritu de la niña buscando que alguien recordara su nombre, que alguien supiera que una vez había existido y había sido amada. Con lágrimas en los ojos, María tomó una decisión. Regresó a su casa, pero volvió al cementerio esa misma tarde con herramientas y materiales. Con sus manos arrugadas pero firmes, limpió la tumba, reparó la cruz y grabó el nombre de Ana María con letras claras y profundas. «Descansa en paz, pequeña», susurró María mientras colocaba la muñeca de trapo junto a la cruz. «Ya no estás olvidada». Esa noche María esperó con el corazón en vilo, pero el llanto de la gallina no se escuchó, ni esa noche ni las siguientes.
El silencio nocturno volvió a reinar en el pequeño pueblo, pero ahora era un silencio de paz, no de olvido. La historia de María y la gallina negra se extendió rápidamente por el pueblo. Muchos la escuchaban con escepticismo, otros con asombro y algunos con una mezcla de miedo y fascinación. Pero todos coincidían en una cosa. Había tocado algo profundo en sus corazones, recordándoles la importancia de honrar a los que ya no están y de mantener viva la memoria de los seres queridos. ¿Y tú, querido lector, has vivido alguna experiencia sobrenatural similar? Quizás no haya sido una gallina llorona, pero tal vez hayas sentido la presencia de algo inexplicable, algo que desafía la lógica pero que toca las fibras más profundas de tu ser. Te invitamos a compartir tu historia en los comentarios. ¿Qué otros animales crees que podrían ser portadores de espíritus? En muchas culturas se habla de búhos, gatos negros o incluso mariposas como mensajeros del más allá. ¿Has tenido algún encuentro con un animal que te haya parecido más que simple coincidencia? Y hablando de historias, ¿conoces alguna leyenda de tu pueblo o región? Cada lugar tiene sus propios misterios, sus propias historias que se transmiten de generación en generación. Esas leyendas forman parte de nuestra identidad colectiva, de nuestro patrimonio cultural. Queremos escucharlas. Comparte con nosotros esas historias que te contaban tus abuelos, esos relatos que hacen único a tu lugar de origen. Recuerda, cada historia, cada experiencia, cada leyenda que compartimos nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Nos recuerda que hay misterios en este mundo que aún no podemos explicar y que a veces lo inexplicable puede ser hermoso y conmovedor. Así que no dudes en compartir. Quién sabe, tal vez tu historia sea el comienzo de una nueva leyenda o quizás ayude a alguien más a entender una experiencia similar. En este mundo de misterios y maravillas, cada voz cuenta, cada historia importa.